Si acaso aquí en la honorable asamblea hay un médico, paramédico, médica, paramédica, farmacista, farmacéutica, bióloga, dirá qué ridículo las cosas que se decían en el Levítico sobre los leprosos. Todo estaba organizado de manera que algo externo, visible, y como si esta fuera poco, cualquier enfermedad dermatológica ya era considerada bajo el título común de lepra, cuando hoy se sabe que aún cosas muy semejantes no todas son la misma lepra ni la misma causa, etc. No soy médico. La ley sobre la lepra del Levítico capítulo 13, que los invito a repasar después en casa como tarea para el hogar, es una auténtica pedagogía. Una pedagogía antigua que en realidad garantizaba la salud de los hombres y el posible contagio. Hoy en día ya hay muchos más descubrimientos acerca de la lepra. Mi hermano el jesuita, que atiende allá en el oriente, en China, unos 30 leprosarios pequeños, pero 30 al fin, ya hoy en día no hay una profilaxis porque se sabe cómo es la curación, etc. Lo que pasa es que en zonas rurales de China están enfermos y los dejan como abandonados. Y recuerdo que me insistía, las mismas cosas que uno lee en el Evangelio sobre la lepra hace 2000 años, es así aún hoy para muchas comunidades. Seguramente no en Beijing, no en Shanghái, no en las grandes ciudades que impresionan. La santidad se basaba sobre todo en la pureza. Había leyes de pureza y un ritual que nos hacía comprender que la enfermedad exterior en realidad no es sino una manifestación de una enfermedad interior, el pecado. El pecado. Y no es que estemos muy lejos de aquello, porque sabemos perfectamente que nuestro agobio, angustia, ansiedad, falta de perdón, etc., no digo médicamente eso, enfermedad, pero enferma. No lo identificaríamos, sería terrible, y les daría permiso a algún médico o médica que me tirara un recetario por la cabeza, con razón. Pero que nos enferman las cosas interiores, eso es verdad. Si no, ¿por qué está lleno la radio y televisión de tantos consejos que son más bien psicológicos, para una vida tranquila, para una vida feliz, para el bienestar? No es solo comercial, algunas cosas sí, otras son para estate tranquilo. Lo cierto es que San Pablo también, segunda lectura, vive predicando o le escribe a una comunidad que tiene otro tipo de enfermedades espirituales. Una comunidad muy complicada porque Corintio era una ciudad que tenía 2 puertos a falta de uno, y en aquel momento los puertos eran el intercambio no solo comercial, sino de esclavos, esclavas, ideas, dioses, costumbres, de las buenas y de las malas, lo que ocurre a veces en las grandes ciudades, donde hay un montón de posibilidades, pero también de malas posibilidades. El anonimato urbano, en un gran puerto como aquel, favorece que uno viva bien, en el sentido de que tenga una vida moral sana, no porque te estén vigilando, porque caminas 2 cuadras hacia la izquierda o hacia la derecha y ya nadie te conoce. No por el que dirán, como en algunas otras comunidades, que haces así y ya sabe toda tu familia, te vio Juanita que hiciste así. Para bien o para mal. Pero vayamos a nuestra sociedad actual, porque nos parece todo tan ridículo aquello de Levítico 13. Nosotros tenemos la costumbre de etiquetar no solo los remedios, eso hay que etiquetarlo para saber qué cosa es, de qué laboratorio viene, los médicos tienen carpetas, en fin, está todo etiquetado. Cuando viene un paciente que ya tiene el horario fijado, ya tiene ahí la ficha, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero a veces, aplicando esa doctrina de etiquetar como lo exterior implica una enfermedad interior, pecado. Y lo hacemos. Etiquetamos para separar, alejar, confinar, aislar y meter en determinados corrales a la gente, según lo que nosotros vemos de afuera. Hoy quizá la lepra no sea un tema que nos preocupe, pero hace no muchos años, recuerdo esto también, lo comentaba la semana pasada en otra comunidad, no era el Evangelio de la lepra, pero Marcos apunta mucho a las acciones del Señor tocando lo impuro para sanar el interior. Ahora nos parece muy lejos el inicio del SIDA o el virus HIV. Hoy en día hay una gran protección, los remedios, el derecho a tenerlos, etcétera, etcétera. Quien ha visto films como Las calles de Filadelfia, eso no era muy lejos de lo que ocurría, por ejemplo, en lugares como Argentina. Recuerdo que en el convento Santo Domingo había un centro de atención a los primeros que aparecían infectados del virus HIV y jóvenes colaboraban con nosotros los frailes en la atención. No era una atención médica, desviábamos a doctores, derivábamos, no desviábamos, sino más bien social, contención, las cosas que necesitaban para la comida, porque a muchos de ellos eran echados del trabajo, porque tenían SIDA. Muchos. Era como una vergüenza, se escondían. Algunos decían, incluso familiares de los muchachos de movimientos cercanos a los frailes que colaboraban, que dejaran de colaborar. Son todos drogadictos. Eso lo he escuchado yo. Y de gente buena, no estoy diciendo mala. Homosexuales, porque se decía que eso era o por droga o por eso, etcétera, etcétera. Era terrible. Y uno se abría a un mundo totalmente distinto. Y nos parece ridículo el Levítico capítulo 13 de antes de Cristo. O porque a veces vamos al sacerdote, lo digo para no hablar de tercera persona, y te dice alguna persona que está sufriendo una enfermedad, ¿qué hice yo para merecer esto? O aún así es más fácil decir, se lo merece, Dios lo castigó, porque hizo esto, esto y esto. Como si Dios estuviera así aburrido, mandando flechas y enfermedades a cada uno para divertirse un rato, como los chicos varoncitos jugaban a los soldaditos, mataban al que querían, o la chica con sus muñecos ponía en penitencia al que quería y al que no quería, proyectando en sus muñecos sus estados de ánimo. Somos iguales. Es la tentación separar, señalar, confinar, aislar. Le exigió a este leproso que todo el mundo pensaba, de acuerdo al Levítico, que había algo interior pecaminoso, por lo cual debía estar fuera de la comunidad, ausente, pelos ensortijados, medio vestidos raídos, para que de lejos ya la gente supiera. Y encima tenían que ir gritando impuro, impuro, para que la gente se alejara. No tenés derecho a pisar la ciudad. Jesús lo toca, un pecado grandísimo, como también toca el cadáver del hijo único de la viuda de Naín, como toca todas las enfermedades. Jesús las toca, la lepra. Si nosotros con el COVID, yo me hice 25 exámenes antes de venir a ver a Darío, no lo dejo ni que me toque, me intentó saludar, no, gracias. Y ya me viene ganas de estornudar, tengo miedo. Pero hemos actuado así, pensando que somos grandes científicos. No la profilaxis normal, sino... Y así ha crecido nuestro agobio, nuestra ansiedad, nuestra angustia, más el encierro. No. Lo que pasa es que Dios me castigó, lo que pasa es que Dios lo castigó. Somos los que decimos quiénes son los castigados por Dios y quiénes no. Por supuesto, en el no estamos, en primer lugar, por lo menos frente a los demás, uno, nosotros. Pasa ahora con la queja, con las bendiciones y todo eso.
Jesús le dijo, andá, confesate, no, andá, tené el certificado de libre deuda con el sacerdote, porque eran los médicos, para decir, estás limpio, revisate. Muchos me contestan, porque me contestan cuando hablamos de estas cosas, no voy a entrar en el tema, pero estamos hablando de la enfermedad en el día del enfermo. No solo de los que están enfermos, sino de los que nosotros señalamos como enfermos. Muchos me dicen, sí, pero en el Evangelio Jesús hizo, perdonó a tal a cual, pero vete, no peques más. ¿Y vos sabés si pecó de vuelta o no aquel que fue curado, la mujer adulta? ¿Vos sabés? No. Porque Dios respeta la libertad. Dejemos que Dios sea Dios y dejemos que el ser humano sea ser humano. Aquí hay una doble temeridad. Temeridad no es una virtud. La valentía es virtud, la temeridad es un exceso. Pero hay una doble temeridad. Primero, el leproso que rompe las reglas y se acerca hasta Jesús para pedir, si puedes, curame, si puedes, si quieres, puedes curarme. Es nuestra oración de hoy. Los que vengan no solo a la unción, sino hemos comenzado diciendo, Señor, ten piedad. Y el que esté libre de decir, Señor, ten piedad, puede irse, no necesita la misa, no necesita nada. Pobre de él, pobre de mí, si estamos en esa dinámica. La temeridad de este leproso que se acerca y la temeridad de Jesús que toca al leproso que estaba absolutamente prohibido. Es verdad, está ligado a la fe, supone la fe. El que se acerca a Jesús supone la fe. Si quieres puedes curarme. Pero es una fe rudimentaria llevada o llamada a crecer, a desplegarse. Nosotros queremos que para pedir algo al Señor ya tenemos que tener los 7 sacramentos bien celebrados y por las dudas algunos muy repetidos para merecerlo, como si nosotros mereciéramos los sacramentos, las bendiciones y cualquier cosa que viniera de Dios. Se confía en la potencia de Jesús si quieres. El milagro del leproso consiste o se convierte en una lección. La salvación es obra de Dios, no de quién decís vos a quién Dios tiene que sanar o no. Vos o uno. Ropa, cabeza, cabellos sueltos, cubrirse hasta la boca, gritar, vivir apartado. Incluso hay una nota que es hasta paradójica. El que vivía apartado se reintegra a la comunidad y el sanador, que es Jesús, tiene que ir a lugares apartados y al desierto porque no podía entrar a la ciudad. Todo lo buscaban. Vivía apartado. La morada estaba fuera. Era un intocable. Jesús toca al intocable. Y nosotros vamos a decirle a un cura o a un obispo a quién tiene que tocar. ¿Solo al tocable? Lo curioso, y termino, es que tras la comprobación del milagro, Jesús le dice silencio, no se lo digas a nadie. En Marcos esto es como un leitmotiv, como una antífona del Salmo responsorial, constantemente. Pero el gran problema de Marcos es que ninguno le hace caso a Jesús, porque salen a gritar a todo el mundo. Y el que cura se tiene que ir porque ya lo reconoce todo el mundo. Él debe huir porque la multitud le sale al encuentro. El leproso no obedece. Les pide que no digan quién es él para que la fe personal de cada uno lo reconozca y no obedece a nadie. Todo se pone patas para arriba. Es que el Evangelio nos pone patas para arriba. El leproso que se acerca y Jesús que toca. Hoy veneramos a la Virgen de Lourdes. No voy a hacer todas las letanías porque ya con esto es suficiente. Ya no dan abasto los abanicos, ni el brazo de Paula, que parece Moisés en la lucha de Josué con los amonitas. Pero terminemos con algunas letanías y decimos, te rogamos. ¿Cómo es que decimos la letanía? Te rogamos. No, pero como hay de todo. Nuestra Señora de Lourdes,
ruega por nosotros. Ahí está. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. ¿Hay aquí algún enfermo, algún pecador, algún afligido? Nosotros algún día vamos a pedir por favor a la Iglesia para los demás lo mismo que pedimos para nosotros. Hasta el día que no digamos un nosotros grande, la cosa no termina. Que así sea. Amén.